días. Le pido, se terminan las vacaciones, dijo ahí el profeta Larraín. Y llegó marzo. Sí, me di cuenta que ya estamos a agosto. Así como tal cual. Y yo entré a trabajar la semana pasada. Esto de ser profesor, eso es lo malo, porque uno se acostumbra a las vacaciones y todo eso. Ha sido un privilegio poder criar a nuestros hijos por eso, porque uno le dedica más tiempo también. Y después le echa de menos cuando se acaban las vacaciones. Y sufríamos cuando eran chiquititos, ahora no tanto, pero antes sí. Bueno, les contaré como para poder empezar la prédica, que el lunes estábamos 4:30 de la mañana, no martes, 4:30 de la mañana, y un auto choca contra el portón, se baja gente para meterse adentro de la casa. Ellos pensaban que estábamos de vacaciones, porque no hay mucho tránsito ahí donde yo vivo, súper tranquilo. Hemos vivido 25 años ahí y nunca nos había pasado nada. Y resulta que se meten de repente así, y 4:30 de la mañana se imaginarán que yo me tenía que levantar a las 7 o 6:30, entonces me pasó como los discípulos de la lectura, estábamos medio con sueño, y ahí me imaginé yo cómo era esto de estar con sueño y estar en un momento bien tenso, preocupante. Ahora, si esto lo trasladamos a las vírgenes prudentes, la única virgen prudente fue el perro que tengo, de los 2 perros, el Tony, nada más. El único que se tiró a ladrar y defendió y se ganó la comida, se ganó el loco. Así que imagínense. Y ahí estamos. Y ahora vamos a hablar de esto que vivieron los discípulos, de este trasnoche. Es difícil trasnochar, especialmente cuando uno tiene un familiar enfermo, o le pasa un accidente, o viene un terremoto en la madrugada, como el 27F. Entonces, más o menos tengan presente eso, el sueño que da y cómo ellos afrontaron esto. Y hay 2 cosas que vamos a tener que ver que son súper importantes. ¿Ya? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que nos habla hoy día y nos induce, Señor, a pensar que tú eres más que todo esto, y que en esta manifestación tú nos quisiste mostrar el camino que ibas a seguir, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, y te pedimos que tú abras nuestra mente, abras nuestro conocimiento, abras nuestro corazón para poder entender, Señor, la dimensión que tiene, Señor, esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título es El pasado y el presente se unen en Jesús. Y es bien especial decirlo así, porque uno dice, pero ¿cómo se va a unir el pasado y el presente en Jesús? ¿Y de dónde? Si esto es la transfiguración. ¿Cómo uno puede entender esto? Primero lo vamos a ver en el sentido de que la transfiguración no solamente aparece en Lucas, también aparece, si ustedes ven en la Biblia, aparece, yo lo borré para efectos de espacio, pero aparece en Mateo y también está en Marcos. Y casi es igual. No hay una diferencia muy grande. Y en estos meses que van a venir hasta cuando llegue la Semana Santa, nosotros vamos a estar acercándonos cada vez más a la pasión de Cristo. En las lecturas, tanto en la primera lectura como en la segunda lectura. Veíamos el Salmo 99 y habla sobre que el Señor acompañó a su pueblo, igual como acompañó a Jesús en esta nube. Se manifestó de distintas maneras para que el pueblo porfiado supiera que Él era su Dios.
Y el pueblo confiado de ninguna manera entendió. Estaba como estaban los discípulos. Estaban muertos de sueño. Tenían sus ojos, y los tienen todavía, como decía el pastor Willy el domingo pasado, y todavía están pelados, están cerrados. Entonces, en el Salmo 99, el Señor es el Rey de su pueblo. El Señor los ha cuidado de todo el mal, pero se ha manifestado de distintas maneras, de las maneras más extraordinarias. Y este pueblo confiado no le ha obedecido. Y ahora nos vamos a la transfiguración. No se dice en qué monte fue, no se dice qué es lo que había pasado, pero nos dice algo en el 28, empieza la lectura cuando dice, aconteció como 8 días después de estas palabras. ¿De qué palabras? Retrocedamos en la Biblia. Cuando anuncia su muerte. Él anuncia su muerte, ¿y cuál otra cosa más pasa? Son dos hechos importantes. El anuncio de la muerte, que dijo, el velo del templo, este templo se va a destruir. Y todos pensaban que era un musulmán loco que iba a entrar con una dinamita en el cuerpo y iba a dinamitar el templo y lo iba a destruir. Pero no se trataba del cuerpo físico de él. Pero también decía, y el velo del templo, el velo que separaba el lugar santísimo del exterior, se iba a rasgar, ¿no es cierto? Eso pasa. Y también pasa otra cosa, que también por eso está Jacobo, Juan y Pedro en este momento, en esta imagen de la transfiguración. ¿Qué pasa con Pedro antes, esos 8 días antes? La confesión. Sí, pues le dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Y qué le dice Pedro? Él está apoyando. El Hijo de Dios. El hijo del Dios viviente. O sea, Pedro recibe una revelación de parte del Espíritu Santo que él era gente, ¿se acuerdan que hablamos hace como 2 o 3 domingos atrás? Que eran gente iletrado, eran analfabetos, que los que estaban ahí los ven y dicen, pero ¿y estos dos qué hacen predicando? Si estos eran pescadores, eran gente del pueblo. ¿Cómo hablan de esa manera? Y ahí está Pedro reconociendo la divinidad de Cristo. Entonces, cuando la transfiguración nos sorprende y dice que aconteció que a los 8 días de haber pasado estas cosas, Jesús, ¿qué hace? Toma a Juan, a Jacobo y a Pedro, que eran los mismos que estaban en la barca, que les dijo, váyanse un poquito más adentro y echen la red. Y los invita a qué los invita? A ser pescadores de quiénes? De hombres. Lo que intentamos hacer en la iglesia este año con el proyecto con los grupos en casa, con el trabajo que vamos a implementar para poder seguir llamando a gente, para no quedarnos tranquilos. Y entonces él llama a estos 3 individuos que estaban también ya relacionados un poco antes. En la transfiguración, en el momento que Jesús reconoce, él les avisa, profetiza su muerte, y en el momento en que Pedro reconoce la divinidad de Jesús. Ese es el contexto, y por eso es tan importante en el 28 pararnos y decir, ¿qué es lo que había pasado 8 días antes? Había pasado eso. No se olviden. Y entre tanto, y subió al monte a orar. No se especifica un monte, pero les voy a decir 2 cosas. Si ustedes leen Ezequiel completo, se van a dar cuenta que el único propósito de Ezequiel, aparte de la profecía para que el pueblo se enrielara de nuevo, es que Ezequiel recibe una revelación y ve el Espíritu de Dios que sale del templo, producto
del pecado de Israel, sale del templo y se va. Y ahí es la lectura más hermosa y loca de toda la Biblia, y que uno la puede encontrar en Apocalipsis, en Daniel y en Ezequiel, donde se ven estos 4 seres que tienen 4 caras, que están como en una rueda de carreta, que tienen fuego y que se tapan la boca y que acompañan al Espíritu de Jehová, que se retira del templo enojadísimo porque ya el pueblo ya no daba más de pecado, y en una nube rodeada de Ezequiel, ve todo esto. Y aquí pasa lo mismo, monte, pero aquí estaba Jesús, estaban sus discípulos, y aquí el Espíritu del Señor no se retira del templo, sino que reposa en Jesús para darle ánimo y valentía por el momento que iba a vivir en un par de semanas más, que vamos a estar viendo la pasión de Cristo. Por eso la transfiguración no es para nosotros, la transfiguración es para Cristo, y Cristo aquí no dice nada. Incluso le dice a los discípulos, ustedes lo van a ver en el 30, 32, ¿qué les dice? Que se queden callados, que no digan nada, porque de verdad que es como difícil de explicarlo. Amén. Entonces, y entre tanto, el Señor oraba, y aquí lo importante de la oración de los días miércoles, porque cuando oramos, ¿saben qué pasa? Se nos transforma la apariencia espiritual, porque no estamos siendo egoístas, estamos orando al Señor. Y entre tanto oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. O sea, el Señor estaba ahí, Dios estaba ahí. Cuando en otro lado de la Biblia hemos visto que el vestido y la cara les cambia de apariencia a que está orando, a que está ante la presencia del Señor? Por eso es que cuando estamos ante la presencia del Señor, nunca más volvemos a hacer lo mismo. Nunca más. El Señor nos cachetea y nos marca. Sí, porque somos distintos después de que estamos en la presencia del Señor. ¿A quién le pasó eso en la Biblia? Después sale algo, Moisés, que cuando subió al monte a recibir las tablas de la ley, cuando baja, ¿qué le decían? Que su rostro era resplandeciente. Claro, entonces aquí también le pasó esto a Jesús. La presencia del Señor nos cambia, hace resplandecer nuestro rostro espiritual. No volvemos a ser los mismos, nunca más. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales al principio los chiquillos estos, Pedro, Juan y Jacobo, no distinguen quiénes son esos varones. Y después yo creo que ellos mismos se presentan, porque en ese tiempo no había Facebook, no había Instagram, no había redes sociales, y lo peor de todo, no había fotos. Entonces, ¿yo cómo voy a conocer a Moisés? ¿Y cómo voy a conocer a Elías si habían vivido un montón de años antes que yo? Yo creo que ellos le dijeron, yo me presento, buenas noches, ¿por qué no despiertan un poquitito? Mi nombre es Moisés y el otro, mi nombre es Elías. Y es simpático esto porque después se da cuenta que son Moisés y Elías. Y Jesús dice, y aquí está la parte divina de Jesús, en el 31 dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida y que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Es decir, que la conversación no quedó ajena a los interlocutores que estaban ahí, que eran Juan, Jacobo y Pedro. Ellos supieron que estos próceres de la fe estaban haciendo en términos modernos,
estaban haciéndole un coaching a Jesús. ¿Se dan cuenta, no? Estaban hablando de lo que iba a pasar, de que iba a entregar su cuerpo en Jerusalén, que iba a ser juzgado en forma injusta, que se tenía que cumplir la palabra en él, que él debía ser sumiso ante esto, no, que debía entregar su alma. Y porque el cuerpo, yo creo que, ¿te imaginas que te digan, oye Marco, la próxima semana tienes que morir por, no sé, por tal persona? ¿Cómo te sentirías tú? Abrumado. Abrumado. Horrible. Angustiado, apesadumbrado, preocupado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando la otra vez me contaba, porque me operé, y yo dije, me voy a morir con esta operación, porque me dijeron que iba a ser dolorosa. Y dejé todos mis datos, las cuentas, las claves, se las dejé a Luis. Oye, si me pasa esto, esta es la clave del banco, aquí está la clave de esto. Estos son todo, como para ir arreglando el momento de si no vuelvo. Entonces, ¿cómo se habrá sentido? Y aquí estaban Moisés y Elías. ¿Y qué tienen que ver Moisés y Elías? ¿Por qué está Moisés y Elías ahí metidos? ¿A quién se le ocurre alguna razón? Porque eran capos en la fe, ya, ¿sí? Bien. Porque habían sufrido también, igual habían guiado al pueblo, también, sí, bien. ¿Y qué más podríamos decir de Moisés y Elías? ¿Qué representaban? Está muy unido al título. ¿Cómo se llama el título de la predica? El pasado Y el pasado y el presente se unen. Moisés y Elías eran el pasado. Muy bien. Y Jesús, el presente. Muy bien. Miren, les cuento. Moisés, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué libro escribió Moisés? Uno de los tantos libros. Ya, el Pentateuco. Pero el Pentateuco tiene un libro muy bueno. Levítico. ¿Qué es lo que es Levítico? Segunda ley. Las leyes. Entonces, con Moisés está la ley. Y Elías, ¿qué fue? ¿Qué es lo que hizo Elías? Con la viuda de Sarepta, con los filisteos, cuando el Señor le dice que mojen el... Sí, se reía. Porque él se reía y decía, mojen el holocausto. Le decía a los filisteos ahí, mojenlo nomás, no tengo ningún problema en mojarlo, porque el Señor a mí me ha dicho que Él tiene el poder supremo y va a hacer lo más que Él. ¿Quién era Elías? Era un profeta. Muy bien. Entonces, el pasado es la ley y los profetas. ¿Se dan cuenta? Pasado, ley y profetas. Y Jesús viene a unir esto. Por eso hablan con Jesús. Esta transfiguración tiene ese propósito teológico. Entender que en Jesús se unía la ley, los profetas, pero venía también la gracia. Y esta transfiguración pasa por eso. Y sucedió, dice, y Pedro y los que estaban rendidos de sueño, así como estábamos nosotros con el Alonso el día que se metieron a robar. Rendidos de sueño, más trataron de permanecer despiertos. Y que cuando nosotros a veces estamos rendidos de sueño espiritual ante el Señor, y ante las cosas que nos suceden, y cuando el Señor nos está hablando, y resistimos la tentación, el sueño es la tentación. En algún momento de esta prueba, el Señor va a hacer que veamos su gloria, como la vieron estos discípulos. Y vieron la gloria de Dios y los varones que estaban con Él. O sea, vieron todo completo. Nadie les contó esto. Y esto se lo contaron a Lucas, se lo contaron a Mateo, a todos se lo contaron para que supieran. Y sucedió que apartándose de ellos, Pedro dijo a Jesús, o sea, Pedro me llamó mucho la atención esto porque él es el cristiano promedio. Me identifico con Pedro, más que con Pablo, por las hermanas que se mandan.
Esta es la embarrada súper, esta es la embarrada de media cancha. Diríamos así si viéramos un partido de fútbol. Y sucedió que apartándose de ellos, y de él, Pedro dijo a Jesús, le dije, maestro bueno, patero, maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, es decir, que le hagamos como un santuario a ti, a Moisés y a Elías. Y le hagamos estas 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y aquí Lucas le agrega esto, es como el narrador omnisciente, lo sabe todo. Y dice, no sabiendo lo que decía. Ya estamos hablando que estaba diciendo una tontera. Derechamente. O sea, si yo digo eso y el narrador me dice, no, es que dale no cacha. No sabe lo que dice. Debe haber estado nervioso. No sé, yo ya no creo que esté nervioso, yo creo que es como genético de embarrarlas. Porque después de 8 días le había dicho, no, tú eres el hijo de Dios. Y después le dice a otra barbaridad, no, quédate aquí, hagamos una enramada para Moisés, para Elías y para ti. Y dice ahí, mientras él decía esto, y dice, háblenlo, que hagamos una enramada. ¿Por qué quería tenerlo ahí? Porque uno, teológicamente hablando, uno siempre quiere la zona de confort, lo establecido, el establishment. Ahí quedémonos quietitos ahí. No hagamos nada. No hagamos puertas abiertas, no hagamos puntos locales. No hagamos nada. Quedémonos tranquilos. ¿Para qué? Para que sigamos mal. Estamos tan bien. Nos conocemos, nos entendemos, peleamos, nos ponemos de acuerdo, después nos reconciliamos. Pero el Señor no quería eso. Y por eso le dice, no, que quieren ramar. Y llega una nube. Entonces, y llega una nube. Esta cuestión de la tradición, la ley y los profetas, que se cumple con Moisés y con Elías, y la gracia que se cumple con Jesús, hacen que este momento sea crucial, porque Jesús no abre la boca. O sea, al final lo único que le dice es que no digan nada. Pero acá dice, y sucedió que apartándose ellos de ustedes, mientras él decía esto, vino una nube en la 34, que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y yo les contaba antes la nube que presenció Ezequiel, que era la presencia de Dios, que salía del templo y se iba a lo alto, al cielo. La nube que presenció también el pueblo de Israel, cuando en el día caminaban por el desierto y los cubría, y en la noche esa nube se transformaba en fuego y los calentaba y los quemaba. La nube que también dejó a Moisés con la cara en el desierto. Y vino una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oí. No oigamos ninguna otra voz más, ni siquiera la del pastor, por mucha razón que él pueda tener. Oigamos la voz del Señor. A él oí. A él oí. Entonces también ahí desautorizaba la gran idea de la enramada, la gran idea de Pedro. La enramada preciosa que podría haber permanecido hasta el día de hoy a estos 3 personajes. Es muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, en la India, donde están estos santos que los tienen como en unos cuadrados, donde la gente va y los venera. Yo creo que era así una enramada. Se me imagina. He tenido la oportunidad de ver esas manifestaciones espirituales, religiosas, y es bien complejo.
En el fondo, la enramada quiere decir, quédate ahí donde estás, no te muevas, no hagas nada. Y esta voz de la nube, que es la voz de Dios, que dijo, es muy parecido a la paloma. Que dice, este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia. Este es mi hijo amado, a él oí, porque ya él había cumplido todo. Entonces ya no había nada más que pedirle. Lo que venía ahora era lo que estaba consumado, y lo que vamos a escuchar después cuando estemos avanzando hacia la Semana Santa. A él oí, ya él no tenía que ganarse un espacio espiritual entre el pueblo. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, es decir, desapareció la nube y ya no estaba Moisés ni Elías, no estaba ni la ley ni los profetas. Y quería contarles yo, si pueden ir a Éxodo, déjenme ver si lo pillé bien. No, Primera de Reyes. Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Amén. Es muy lindo esto y quiero ir terminando la predicación con esto para que nos vamos contentos a la casa de que el Señor se manifiesta de distintas maneras. Esta fue una nube, esto fue tranquilidad. Dios ni siquiera habló, no dijo nada. El Señor, perdón. Solamente escuchamos la voz de Dios que dice, este es mi hijo, hágalo ahí. Y todas las elucubraciones y las buenas ideas de Pedro y de los demás quedaron ahí. Porque el Señor quería otra cosa. Y mira, dice así. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, nosotros lo conocemos, un terremoto. Y Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Aquí está. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, y salió y se puso en la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y en el 14 de regalo, por el mismo precio, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Dónde estaba el Señor? Querido hermano, estaba en el silbido, en lo apacible silbido, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, no estaba en el estruendo que quebraba las peñas, estaba en el silbido. Hoy día lo invito a escuchar al Señor en ese sentido. Amén. A sentarse junto al Señor en la presencia de Dios, en esta nube, y no permitir que el sueño nos venza, el desánimo, la pereza. No permitir que el confort, que el estado habitual de las cosas sea el que manda a la iglesia. Hoy les pido que hagamos lo que hizo Elías, que escuchemos al Señor en este silbido apacible
sintamos. Sí, Señor. Amén. Oremos, Señor. Y Padre Celestial, Señor, gracias por esta palabra que nos ha dado, Amén. por esta transfiguración, Señor, que nos permite darnos cuenta, Señor, de lo equivocados que estamos, Señor, queriendo a veces entrar a tu presencia de otra manera. Y acá, Señor, nos encontramos con Elías y con Moisés, Señor, dándole ánimo, hablando contigo. Y tú, Señor, pidiéndonos que te oigamos a ti. Amén. Permítenos, Señor, oírte, Señor. No buscar el estruendo a veces, Señor. No equivocarnos, Señor, en buscar la parafernalia, sino que escuchar, Señor, en el silbido suave, en la quietud, Señor. Permítenos, Señor, callarnos y escucharte más a ti, Señor. Gracias, Señor, por las cosas que nos has dado, Amén. porque vienen de ti, Señor. Amén. Por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús.